Bueno, hola, buenas tardes en la Ciudad de México y casi buenas noches en eh, Argentina y Uruguay. Hoy es 21 de noviembre de 2024 y estamos aquí en esta presentación del libro del doctor José Joel Peña. El libro se llama El Interregionalismo, nueva estrategia de política exterior para México. Es un libro publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en 2024. Así que muy ad hoc, que se presentó, bueno, se publicó este libro y se ha presentado en varios lugares, así que faltábamos nada más que nosotras y nosotras en esta presentación, casi cerrando el año. A mí me emociona muchísimo que hayamos podido lograr esta presentación del libro a través de 3 instituciones y de 4 queridos y queridas amigos y amigas aquí que vamos a presentar el libro de Joel, que es súper interesante. Mónica y Tomás, bueno, ahora los voy a presentar formalmente, pero acaban de terminar una serie de seminarios todos los lunes sobre estos temas del interregionalismo, Unión Europea, América Latina. Compartimos aquí estas cuatro personas docentes, el interés hace muchos años por el tema teórico del interregionalismo, del intergubernamentalismo y el interpresidencialismo, en particular entre la Unión Europea y nuestra región. Así que es un tema que hemos puesto mucho corazón, muchas horas de estudio. Entonces me da muchísimo gusto que en esta oportunidad presentemos este fantástico libro, que, bueno, vamos a hacer comentarios aquí entre, bueno, la maestra Mónica Nieves, el maestro Tomás Bontempo y yo. Pero en primer lugar le vamos a dar la palabra al autor. Voy a leer las semblanzas curriculares tanto del autor como de nuestras personas comentaristas. José Joel Peña Llanes es doctor en Derecho con orientación en Derecho Internacional Público por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y doctor en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, ACE, el INAP. Es maestro y licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde se desempeña como profesor de asignatura adscrito al Centro de Relaciones Internacionales. Es candidato a investigador nacional por el Consejo Nacional de Ciencias, Humanidades y Tecnologías, asociado de diferentes organizaciones y think tanks sobre asuntos internacionales y derecho internacional, y colaborador invitado en diferentes medios de comunicación. Sus trabajos de investigación se han enfocado en el estudio de la Unión Europea y de los regímenes de integración regional de América Latina y otras regiones del mundo, así como de la política exterior de México. Además, ha investigado y escrito sobre temas relacionados con la administración pública, el derecho internacional público y los derechos humanos. Muchas felicidades, Joel, por tu libro que a continuación vamos a presentar. Voy a leer la semblanza curricular de Mónica Nieves. Ella es uruguaya, es coordinadora académica de la maestría en Relaciones Internacionales por la UDELAR, que es la Universidad de la República en Montevideo. Es candidata a doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad de La Plata en Argentina, y magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad de la República, la UDELAR en Uruguay. Diplomada en Estudios Internacionales por la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, y licenciada en Relaciones Internacionales por la UDELAR y corresponsable del Espacio de Relaciones Internacionales e Interdisciplina, el ERI. También es miembro de la Red de Mujeres en Seguridad y Defensa de Latinoamérica y el Caribe, AMASURU. Es docente en la licenciatura en Relaciones Internacionales por la UDELAR y de la licenciatura de Comercio Exterior por la Universidad de la Empresa, la UDE. Voy a presentar ahora a Tomás Bontempo, quien es argentino, es director de la maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad de El Salvador desde 2021. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de El Salvador, la USAL. Es magíster en Integración Latinoamericana por la Universidad 3 de Febrero, la UNTREF, y candidato al doctorado en Ciencias Sociales por la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Tiene estudios de posgrado en la Universidad de Torino en Italia y se ha desempeñado como profesor en posgrados de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana en Brasil y la Universidad de la República Uruguay. Ha trabajado en distintos ministerios nacionales y gobiernos locales, así como en organismos internacionales. Su experiencia docente en grado y posgrado abarca universidades como la Universidad de El Salvador, la Universidad Austral, la UNTREF, la UADE, la UCES. Ha sido profesor de Política Internacional Latinoamericana,
sistemas políticos latinoamericanos comparados, procesos de integración y cooperación económica, cooperación descentralizada, teoría e historia de las relaciones internacionales, y ha publicado artículos en diferentes revistas especializadas de la temática de relaciones internacionales y ha sido compilador y autor de capítulos en libros relacionados a procesos de integración regional. La verdad, a mí es un lujo estar con estos queridos y querida colega, quienes además, como ven, hemos estudiado, ¿no?, en las mismas universidades. Yo soy una flamante y muy orgullosa egresada tanto de la Universidad del Salvador, donde estudié la licenciatura como Tomás, como de la UNAM, donde estudió Joel el posgrado, ¿no? Entonces, me da mucho gusto y también soy amiga del Uruguay y somos colegas con Mónica. Entonces me da mucho gusto estar aquí. Ahí estás, Paco, qué gusto también ver al estudiantado aquí presente. Eh, Aquí nos acompañan Regina, Monse, Daniela, y también Paco, que es un estudiante mío de teorías contemporáneas de las relaciones internacionales en la Ibero, y tanto Monse, Daniela como Regina estudian la carrera de negocios globales y Paco estudia relaciones internacionales acá en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Como les comentaba, bueno, ya para cerrar mi breve introducción, aquí estamos organizando esta presentación del libro, tanto la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, la Universidad del Salvador de Buenos Aires, de Argentina, y la Universidad de la República de Montevideo, Uruguay. Y también veo en el público a Magdalena Vaz, nuestra querida colega, amiga de la Universidad de la República en Uruguay. Así que estamos entre amistades, acá reunidos para presentar el libro de Joel. Así que sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a nuestro autor para que nos cuente un resumen de este libro. Y aparte yo tengo preguntas, tengo más que comentarios, tengo muchas preguntas. Quiero saber por qué le interesó el tema, quiero saber cómo hizo para llamar a Hengi digamos, de prologuista, cómo hizo para invitarlo a escribir el prólogo, a mi querido autor super citado. Entonces, tengo mucha emoción, ya quiero escuchar a Joel, así que le paso el micro. Muchas gracias. ¿Qué tal? Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Desde luego, expresar mi mayor agradecimiento y más profundo de los mismos a la doctora Valeria Valle, profesora de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, donde pues me acabo de incorporar también como profesor en la licenciatura de negocios globales, y agradecerle sobre todo por la coordinación de esta presentación del libro, y agradecer de manera muy especial a la maestra Mónica Nieves de la Universidad de la República y al maestro Tomás Bontempo de la Universidad del Salvador por haber aceptado comentar el texto. Saludar con mucho cariño a mi querida colega Magdalena Vaz y a mis alumnas y alumnos. Para mí es un privilegio estar aquí con todas y todos ustedes. Pues mira, a tu pregunta, querida Valeria, el libro inicia con una frase que puede ser muy provocadora: el regionalismo latinoamericano está en crisis. Eh, digamos que esto se deriva de una percepción personal de que nos encontramos en un contexto global de creciente polarización política, nacionalismo y desafíos a la integración. La integración regional en América Latina, que históricamente se ha visto o ha intentado ser un mecanismo clave para abordar desafíos comunes y promover la cooperación mutua, pues se enfrenta sin duda a desafíos y está en una encrucijada, si me lo permiten decirlo así. Muchos países, incluyendo México, desde luego, han adoptado políticas que priorizan la soberanía nacional, lo que ha resultado en una desconexión progresiva de los regímenes de integración regional. Y esto, pues, ha puesto en evidencia la incapacidad de estos mecanismos de integración para cumplir sus objetivos, siendo insuficientes ante los retos políticos, económicos, sociales, medioambientales, de salud, ¿no?, que van surgiendo conforme van pasando los años. El análisis se sitúa dentro de esta crisis del regionalismo latinoamericano en un contexto de los cambios estructurales del sistema internacional tras la Segunda Guerra Mundial. Es decir, este orden internacional que fue marcado por instituciones capitalistas y occidentales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la propia Naciones Unidas, de alguna forma limitó las capacidades de estos regímenes de integración regional que se fueron creando de manera paulatina para enfrentar en una primera instancia desafíos regionales y posteriormente desafíos globales. Durante la Guerra Fría sabemos que estas instituciones internacionales pues ayudaron a mantener una paz relativa. La posguerra consolidó el dominio de regímenes capitalistas que priorizaron los intereses de los países desarrollados, lo que de alguna forma debilitó las iniciativas de integración en América Latina. Y basta mencionar que América Latina es de las regiones
con ideas de integración, digamos, más lejanas, las ideas bolivarianas del siglo XIX de integración, pues dan cuenta de ello, pero no se pudieron materializar estos regímenes hasta mediados del siglo XX, con el Pacto Andino como la primera forma de integración, digamos, institucionalizada. El libro aborda diferentes mecanismos de integración en la región, desde el Pacto Andino, que es el predecesor de la ahora Comunidad Andina, el Mercosur, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el Mercado Común Centroamericano, pero obviamente por cuestiones de interés propio me enfoco en 3 mecanismos de integración en los que participa México: la CELAC, la Alianza del Pacífico y desde luego la LADI, que de estos 3 es el más antiguo, que acaba de cumplir 44 años de existencia. Y además, pues hago un énfasis muy importante en la participación de México en la zona de libre comercio de América del Norte, que digamos es un esquema de integración regional muy incipiente porque está dentro de una primera fase de integración, pero a la cual México le ha dedicado prácticamente todo esfuerzo. El libro identifica varios factores clave que explican la crisis del regionalismo latinoamericano. En primer lugar, pues la participación de los países en múltiples mecanismos de integración que crea a su vez una superposición que dificulta la efectividad de estos regímenes, algo que en su momento llegó a pasar en África, pero que posteriormente se ha ido disminuyendo debido a la existencia de un único régimen de integración continental, que en este caso es la Unión Africana. Eh, Muchos de estos regímenes latinoamericanos pues son inoperantes o están basados en modelos socioeconómicos y doctrinas políticas muy divergentes, lo que obviamente aumenta las confrontaciones dentro de la región. Además, muchos de estos regímenes fueron creados en el siglo XX, como ya lo había mencionado, y pues no han logrado adaptarse a las realidades actuales, básicamente por una falta de voluntad política. Otro factor importante de esta crisis, insisto, es la falta de voluntad por parte de las y los presidentes de la región. Recordemos que en América Latina básicamente estamos en sistemas políticos presidencialistas, donde no hay una política de Estado que trascienda tiempo y espacio, sino son políticas exteriores de gobierno que van cambiando en función de los intereses de las altas cúpulas de la política en todos los países de la región. Y obviamente esto ha llevado a que muchos países, incluyendo a México e incluso en América Latina, y creo que eso me ayudarán a corroborarlo mis colegas de Sudamérica, pues han buscado priorizar relaciones bilaterales con actores externos como Estados Unidos, China, la Unión Europea, la propia Rusia, que junto a esta falta de atención a las necesidades internas de los regímenes de integración, pues ha contribuido a un estancamiento del regionalismo. Además, hay una carencia muy marcada de un derecho de la integración específico, es decir, los regímenes de integración no han creado un derecho propio. Quizás la comunidad andina es la que más lo ha logrado en esta parte del mundo, pero bueno, la Unión Europea es el clásico ejemplo, ¿no? De crear un derecho de integración propio que está por encima de los derechos nacionales en gran parte de las políticas. Y además, pues la naturaleza intergubernamental de muchos de estos regímenes, donde las decisiones dependen, como ya lo mencionaba, de los gobiernos nacionales y están sujetas a sus cambiantes ideologías de derecha o izquierda, pues impide un progreso coherente y sostenido. La crisis también se refleja en la falta de una integración económica sólida, en la ausencia de mecanismos para corregir las asimetrías regionales y la ineficacia de los marcos regulatorios. Aunque algunos de estos regímenes, es cierto, han implementado mecanismos judiciales también para resolver disputas, pues la gran mayoría depende de consultas político-diplomáticas, lo que limita su eficacia. Y además, el comercio intrarregional pues sigue siendo marginal en comparación con otros bloques de integración en otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque los países latinoamericanos tenemos economías que son competidoras en vez de complementarias, lo cual pues hace aún más difícil que logremos una integración más profunda. Y esta integración efectivamente se ha centrado en objetivos económicos, dejando de lado dimensiones políticas, sociales, culturales y medioambientales, en donde quizá esté digamos, el elemento que podría favorecer una integración pues más a la usanza de la Unión Europea sin querer compararnos, ¿no? Porque es imposible lograr una integración a la europea porque cada uno de los países latinoamericanos, digamos, tiene sus ciertos intereses y muchos somos muy asimétricos.
Ha habido una disminución en el interés por fortalecer la integración, también por la influencia de actores externos. Estados Unidos y China son los ejemplos quizás más contundentes, y también hay una falta de liderazgo en la región. En su momento México y Brasil han tratado de impulsar la integración latinoamericana, pero desde hace algunos años cada uno va por su lado, buscando priorizar sus intereses nacionales a una costa de los intereses de la región. En respuesta a estos desafíos, pues el libro propone una estrategia alternativa basada en el interregionalismo y el cuasi interregionalismo sobre todo. ¿Qué es el interregionalismo? Pues básicamente implica la cooperación formal y regular entre regímenes de integración regional plenamente constituidos. Ejemplo, la Unión Europea y la Unión Africana, la Unión Africana y la CELAC, la ASEAN y la Unión Africana, APEC, ¿no? Como un mega regionalismo con la Unión Europea, pero también hablamos de un cuasi interregionalismo o regionalismo híbrido, que este se refiere a la colaboración formal entre un régimen de integración plenamente consolidado como la Unión Europea y un Estado, como podría ser México, como podría ser Uruguay, como podría ser Argentina. Esta estrategia, la del cuasi interregionalismo, a mi parecer, pues ofrece a México una oportunidad para diversificar sus relaciones internacionales y establecer vínculos más estratégicos con actores clave, sobre todo en otras regiones que generalmente están fuera de nuestro alcance. Por eso es que en el libro, como ustedes lo verán, pues no solo hablo de la Unión Europea, sino hablo de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, de la propia Unión Africana, o incluso de un régimen de integración muy poco conocido, pero que es bastante sólido y eficaz, que es el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo. Al adoptar esta estrategia de cuasi interregionalismo, yo creería que México podría incrementar su comercio, acceder a recursos adicionales en tecnología, ciencia y cultura, y fomentar un desarrollo económico más inclusivo y sostenible. El libro sugiere que en lugar de depender exclusivamente de los mecanismos de integración latinoamericanos, y en este caso también de la zona de libre comercio de América del Norte, que está, digamos, institucionalizada bajo el ahora TEMEC, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, pues yo creo que México debería buscar nuevas formas de cooperación internacional que complementen su inserción en la economía global. Ojo, y esto lo quiero aclarar, en ningún momento digo que México tiene que dejar de ver hacia América Latina, y mucho menos tiene que dejar de ver hacia América del Norte. El 60% de nuestro Producto Interno Bruto depende de nuestro comercio con Estados Unidos. Entonces, prácticamente sería imposible hacerlo, pero sí puede priorizar intereses en otras áreas con otros regímenes de integración que nos podrían aportar pues mucho más conocimiento o recursos de otra índole. En cuanto a la estructura del libro, pues siempre una primera parte busca explicar los conceptos fundamentales como regionalismo, interregionalismo, cuasi interregionalismo, explorando tanto teorías clásicas como modernas de la integración regional, y también se hace referencia a la importancia del cuasi interregionalismo como una estrategia de política exterior. En el segundo capítulo, pues se presenta una evaluación de los regímenes de integración latinoamericanos, con énfasis en aquellos en los que participa México, que mencionaba yo al inicio de mi intervención, obviamente con una perspectiva muy crítica del regionalismo latinoamericano. El tercero consiste en un análisis comparativo de otros regímenes de integración extrarregionales que elegí como caso de estudio, y en el último capítulo pues se refiere a las fortalezas de México como socio estratégico y se hace una evaluación de la viabilidad que tiene México para fortalecer sus relaciones cuasi interregionales con los regímenes de integración analizados en el capítulo anterior. Yo considero que este trabajo, que es totalmente perfectible y que se puede ir mejorando y que se puede ir ampliando con futuras investigaciones, pues es una oportunidad importante como cualquier otra para reflexionar sobre la política exterior de México en dos contextos o en tres contextos muy particulares. En primera, un contexto de crisis del regionalismo latinoamericano. En segunda, una transición o un cambio de gobierno que acaba de ocurrir en México a partir del 1 de octubre de este año, y lo que viene a partir del 20 de enero de 2025, que es cuando el ahora presidente electo Donald Trump va a asumir el poder, y por lo tanto es un momento idóneo para que México busque estrategias alternativas de política exterior para tratar de encontrar esos nichos y llenar esos vacíos que en su momento podrían dejar otros socios a nivel internacional. Yo espero que el libro sea útil, obviamente, para quienes participan en la formulación e implementación de las estrategias de política exterior de México como de otros países, pero también para ustedes, estudiantes, para académicas y académicos, colegas que como yo pues buscan seguir aprendiendo.
Yo quisiera agradecerles profundamente el tiempo al estar aquí y pues les invito a disfrutar del libro tanto como yo disfruté al escribirlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Joel Peña por esta maravillosa, maravilloso resumen, ¿no? De su libro que le llevó mucho tiempo escribir y que lo resumió de una manera muy escueta, me parece muy interesante. Yo tengo muchos comentarios, pero antes de que yo haga estos comentarios, voy a pasar la palabra a otros comentaristas, pero me acabo de dar cuenta que no me presenté. Como ven, esto está siendo muy informal. Doy por hecho que, bueno, que como organizamos esta presentación del libro, ya todo el mundo que está acá me conoce, pero no, porque acá veo estudiantado que no me conoce, aunque estamos en la Ibero. Me presento muy brevemente antes de darle la palabra a Mónica Nieves. Yo soy Valeria Valle, trabajo en la Universidad Iberoamericana desde 2019, con una descripción compartida desde este año, desde el 1 de julio, entre mi departamento de origen, que es el Departamento de Estudios Internacionales, y el Centro de Estudios Críticos de Género y Feminismos, el CECRIGE. Eh, Antes de estar acá en la Ibero, trabajé en la UNAM, soy egresada de la licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad de El Salvador, estudié mi maestría y el doctorado en la UNAM en estudios internacionales y mis tesis de maestría y doctorado tienen que ver con estos temas. Fueron sobre el interregionalismo de la Unión Europea con México y también con el Mercosur. Eh, y llegué a México en el año 1997, así que ya tengo 27 años de este lado de la región, más tiempo que en Argentina, que es mi país de origen. Así que, bueno, hasta acá lo dejo como presentación. Y ahora le voy a dar la palabra a mi querida colega y amiga Mónica Nieves. Estoy muy deseosa de escuchar tus comentarios. Adelante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Valeria, por esta convocatoria, al doctor Joel Peña, que ya le comentaba antes de empezar esta presentación, tras bambalinas, se podría decir, si estuviéramos en un teatro, que para mí es un gusto conocerle, aunque sea a través de la pantalla, pero tengo las mejores referencias de su persona, de su calidad de persona y además, obviamente, de su calidad académica por nuestra querida colega Magdalena Vaz, que también nos está acompañando acá, así que es un gusto estar entre amigos y con Tomás Bontempo, con quien trabajamos y cultivamos una amistad también desde hace tanto tiempo, más que un gusto, y compartir con estudiantes de otra universidad muy amiga también es para mí un enorme placer, un enorme gusto. Joel, me voy a permitir el atrevimiento de tutearte, porque ya me siento mucho más cercana, no solamente por este conocimiento que tenemos a través de nuestra querida Magdalena, sino por haber leído tu libro. ¿Qué decir de este libro tan generoso? De verdad, lo digo. Primero que nada, felicitaciones. Y felicitaciones por muchas cosas. Yo voy a tratar de ser breve en mis comentarios, pero voy a ir por tres planos. Voy a ir por un plano más general de, de lo que significó para mí la lectura de este libro. Voy a ir por un plano de las relaciones internacionales, porque es lo que sé. Mucho o poco es lo que sé, las relaciones internacionales, y a mí me llega en particular y desde mi ámbito de estudio de una manera significativa, un libro que es sobre interregionalismo y cuasi interregionalismo de- desde otra dimensión, y ahora lo voy a explicar. Y por último voy a hacer un cierre que tiene que ver con lo que vos empezaste a decir, que es pensar en este regionalismo e interregionalismo en América Latina en crisis, ¿sí? Entonces voy a ir como de atrás para adelante, al revés de como tú empezaste tu presentación. Y bueno, y lo que estaba diciendo, yo honestamente quiero felicitarte porque es un abordaje muy audaz. Yo lo entendí así, audaz y comprometido. ¿Por qué? Porque hurgar justamente en un tema tan complejo y que es estudiado desde tantas dimensiones, desde múltiples dimensiones, que muchas veces están muy confrontadas y muchas veces están en acuerdo, pero que tienen distintos énfasis, no es un asunto fácil. Esa es la primera puntualización que quiero hacer, porque realmente es una tarea que asumo no debe haber sido sencilla, ni debe haber sido lineal.
en la escritura, digo, en el proceso de la escritura, de una escritura que está muy bien realizada, también debo decirle, que es muy amena, que es abrazadora, porque uno comienza este proceso y ese transcurso a través del libro y se va metiendo en el tema, va de lo más general a lo más particular. A mí me parece que un tema tan sensible para toda una región que es tan amplia y que es tan desigual, es otro acto también que podría decir de audacia o valentía, porque en definitiva creo que nuestros estados, para usar una frase cliché, ¿no? Los estados al sur del río Bravo son justamente muy, muy vulnerables a un medio externo y creo que se deja justamente también en evidencia en tu texto esa vulnerabilidad de las políticas exteriores hacia ese medio externo y que está muy bien recuperarla. Creo que ha sido un gran acierto explorar el cuasi interregionalismo como un fenómeno justamente que hibrida ese interregionalismo más clásico con un estudio de caso situado en México y proponerlo de esa forma, ¿sí? Ir, como les decía al principio, de lo más general a lo más particular, que es recalar en México. Como ejemplo, lo digo desde el sur, del sur global. Que tengo mi posición también bastante sesgada, y lo cual está buenísimo porque miro ese ejemplo con, con, con ganas de conocer, porque me queda muy distante y parece mentira, porque estamos hablando de la misma América Latina y estamos hablando al sur del Río Bravo, pero que al meterme en ese ejemplo me doy cuenta de lo distante también que me queda, algunas cosas muy cercanas, pero muchas muy, muy distantes. Yo creo que tus 4 capítulos estructuran, como decía, en un relato bien, bien estructurado, todo un transitar. Y bueno, no puedo olvidar mi sesgo académico, yo vengo de la historia de las relaciones internacionales, entonces ese transitar imprescindible que va desde lo histórico estructural, ¿sí? A todo esa parte más instrumental, eh, el interregionalismo, las distintas perspectivas, cómo tú lo entiendes y lo propones, cómo lo tomás para poder hacer tu análisis de caso. Digo, todo ese recorrido y esa sinergia me parece sumamente importante. Para quienes estudiamos las relaciones internacionales, me parece que es una herramienta, este libro, y como comentario, cerrando el comentario general, es una herramienta fundamental. Es una herramienta que permite concentrarse en los elementos y en los elementos importantes, relevantes a nivel global, a nivel regional, a nivel subregional, en los fenómenos que hacen a nuestra región. Entonces, me parece que para quienes estamos desde diferentes áreas en las relaciones internacionales, esa es una gran importancia, pero para quienes se están acercando, y acá que hay estudiantes acompañándonos, para quienes se están acercando a las relaciones internacionales, me parece que es el libro que nos lleva a hacer todo un recorrido desde un tema con un devenir particular de América Latina, lo decía hace un ratito, y que recupera, yo me acordé mucho de un texto de Pia Rigirosi y Diana Tucci del año 18, que me lo anoté por acá, no me acuerdo si me puse el título, bueno, ahora no, pero que habla específicamente de las particularidades del regionalismo y la paradoja de no significar ese regionalismo una restricción a la soberanía nacional. Y vos tenés esa idea muy presente en tu texto. Entonces yo digo, qué bueno estas voces latinoamericanas que escarban sobre eso, que lo proponen, que lo siguen trabajando. Entonces me pareció también desde ese lugar muy importante. Si yo me voy al comentario para las relaciones internacionales en sí mismas, yo leyendo tu libro me acordaba mucho de la idea de fragmentación de Rosnau, ¿sí? Entonces, esa idea de fragmentación, esa tensión entre fuerzas fragmentadoras y fuerzas aglutinantes, esta idea de esa síntesis de las simultaneidades en lo que hace esas dinámicas de interacción, de fragmentación e integración, em, son ideas que son contundentes y que a través de tu lectura hacen fortalecer justamente o
solidificar estas nociones sobre la integración, ¿sí? Y proponerlas en esa yo con un término muy sudamericano diría pulseada, no sé si en México, es decir, esa medición de fuerzas, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Entre lo que es lo aglutinante y lo que fragmenta. Entonces, el leer tu libro me ayuda a entender esos otros procesos aglutinantes o esos procesos aglutinantes que se proponen a la par de los fragmentadores. Entonces me parece un ejercicio también bien interesante, con otras miradas, ¿no? A partir de también otras lupas, eh, mirar así esos fenómenos. Y también pensaba en otro fenómeno que quizás sea, vos tenés también algunos ejemplos muy puntuales, digo, no, no quiero dar mucha pista porque este libro se tiene que leer, entonces no lo podemos contar todo, porque si no, no tiene, no es el sentido, digamos, pero yo leía tu libro también y pensaba mucho en estos fenómenos de minilateralismo que se están comenzando a dar, ¿no? Entonces pensaba en potencias emergentes, en potencias, ay, perdón que se me movió un poco la pantalla y me distraje. En estas potencias emergentes o intermedias, ¿no? Que también están reconfigurando ese escenario donde se da este fenómeno de fragmentación. Entonces, qué importante, vuelvo otra vez a la importancia del texto, de mirar el interregionalismo desde el libro, desde la lupa de Joel, que Joel propone en su texto. Em, y bueno, y particularmente, ¿no? Yo miro ese texto también desde mi ámbito de estudio. Y mi ámbito de estudio es la seguridad humana particularmente, y la encontré en tu trabajo, Joel. La encontré en tu trabajo no de una manera em, específica, implícita, está implícita, no es explícito, pero sí está implícita. Entonces, ya desde las primeras referencias que tú haces en esa trayectoria histórico-estructural que a mí me encantó, y cuando hablabas o cuando hacías esa referencia relativa a un sistema institucional de mediados del siglo pasado para mantener de alguna forma la paz, y empezás a transcurrir en tu texto, y yo empecé a tratar de desmenuzar esto y encontrar una paz positiva, una paz negativa, digo, algo que haga también al vínculo con lo que es la seguridad humana, lo empecé a encontrar. Entonces, cuando empecé a encontrar todas esas piezas, veo ese lazo entre el interregionalismo y la seguridad, que vos inclusive lo tratás haciendo referencia o tomando las ideas de Hetme en esto de las 4 dimensiones del regionalismo, ¿no? Entonces, 2 de ellas son justamente una que tiene que ver con la seguridad y otra que tiene que ver con el desarrollo. Y seguridad humana tiene implícito al desarrollo, a la paz, a la seguridad, pero también al desarrollo. Entonces ahí destaco también de este libro, es decir, cómo este libro funciona como herramienta también para quienes estudiamos otros temas, por ejemplo en mi caso, que es la seguridad humana, a encontrar herramientas o instrumentos para entender esa paz. Para entender esa paz que hoy estamos trabajando o estamos tratando de entender, esa seguridad que se ha vuelto multidimensional y que dialoga con el desarrollo, y que justamente vos también lo recuperás en las distintas sistematizaciones que haces y lo pones en tus páginas, vuelvo a decir, no de una manera explícita, pero sí de una manera implícita. Em, y después, bueno, esto como decía, ¿no? Cómo ese recorrido que también haces, llevas el tema de la seguridad desde esa perspectiva más tradicional, desde un inicio histórico a mediados del siglo pasado, y lo retomás con la sistematización de las principales amenazas a la seguridad nacional, por ejemplo, de Estados Unidos, cuando recuperás las ideas del presidente Donald Trump, que es necesario leer eso, estando a las puertas de un segundo mandato. Me pareció sumamente relevante e importante. Y lo mismo desde otros ejemplos, ¿no? De cuando recuperas las ideas para la CELAC.
tu libro nutre la perspectiva de seguridad humana. Entonces a mí ya desde ese punto de vista también me apasionó, me gustó muchísimo. Bueno, otros comentarios que quizás después retome si hay alguna oportunidad de hacer otra cosa, pero no quiero extenderme mucho más. Y voy a una última, o al cierre con una brevísima reflexión desde mi lugar, el sur del sur global, ¿sí? Porque también miré el libro desde esa necesidad que, bueno, creo que perdón, Tomás, voy a poner en mi boca algún pensamiento tuyo, pero creo que es irrenunciable para nuestras realidades al sur del sur global, justamente mirar desde el conocimiento situado todas estas propuestas, porque estamos lejos y cerca, ¿no? A la vez, en esta idea que no es dicotómica, o sí en parte, pero que también nos ayuda a tener miradas quizás un poco no, situadas de ese norte global, y por tanto diferentes también. Em, la propuesta, en ese sentido y en escenario de relaciones internacionales globales, la propuesta del texto a mí me interpela. Y voy a terminar con lo que vos empezaste diciendo, Joel. Me interpela pensar en la crisis justamente del regionalismo en América Latina, ¿sí? Y sobre todo me interpela pensando lo que puede significar una limitante para México para que mire el sur del sur global. Y ahí me hizo reflexionar mucho porque vos identificás organizaciones regionales como objetivos potenciales, ¿no? De esa estrategia de diversificación, de este cuasi interregionalismo. Y me queda esa idea de qué necesitaría transformarse o cómo necesitaría qué vuelta, y lo pongo entre también un término muy rioplatense, qué vuelta habría que darle a este regionalismo del sur, del más al sur, para poder ser o estar dentro de esa óptica o esa mirada o ese radar de México como ese cuasi interregionalismo o parte del interregionalismo en sí mismo. Entonces, nada, también tengo como muchas preguntas también a partir de tu texto, y como reflexión final, recuperar nuevamente las felicitaciones, agradecer el aporte significativo, vuelvo a reiterarlo, para la disciplina, el valor desde un punto de vista académico justamente en interpelarnos a los académicos para reflexionar sobre las relaciones internacionales. em, y para que de alguna forma en este texto que es tan ordenado, que es tan ameno, que nos invita justamente a pensar sobre nuestra región, tratar de proponer o invitar a quienes lo van a leer a entender a pararse o a pensar que van a estar frente a una pieza que conjuga de manera muy inteligente una multiplicidad de aristas que no son solamente los más tradicionales de lo que podemos vincular a un interregionalismo, sino que, como decía, de manera implícita, muchos otros colaterales, pero que hacen a un tema complejo en un mundo complejo y en una región que no escapa de esa también complejidad. Así que gracias por este libro, Joel. Muchísimas gracias, Mónica, por tus tan entusiastas bueno, palabras, ¿no? Comentarios, elogios, y también por invitarnos a leer el libro. Bueno, yo lo leí, a mí también me causó lo mismo, me causó muchísima emoción y tengo muchas ganas de hacer un montón de comentarios y preguntas, pero ahora llegó el momento de Tomás Bontempo, a quien le doy la palabra de Tandil para el mundo. Adelante. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas. La verdad es
Siempre un gusto compartir estos espacios, bueno, con vos, Vale, con vos, Mónica, por supuesto, con Magra, que está ahí tras bambalinas, que es como la Mick Jagger de la Academia Sudamericana, y bueno, por supuesto, de conocer a Joel, perdón, eh, y haber leído este libro y bueno, agradecerle además a Valeria de haberme invitado a comentar este libro porque así como un poco decía Mónica, que no me dejó mucho para decir Mónica en realidad, ¿no? Pero así como bien decía Mónica, que bueno, ella lo había encarado tal vez desde su expertise, desde su punto de vista, em, en mi caso me he intentado especializar, ¿no? en justamente el estudio del regionalismo, de los regionalismos y la perspectiva comparada de los proyectos de integración regional. Y es muy grato encontrar a alguien que lo estudia con una profundidad analítica y un rigor académico como lo ha hecho Joel. Seguramente es una obra que le ha llevado muchísimo esfuerzo. Realmente a mí me encantó leerla. Puedo decir que es de esos libros que los académicos a veces vieron que no leemos tanta literatura de ficción, novela, porque estamos demasiado ocupados con las otras cosas. Y cuando leemos novela, encontramos una que nos gusta, la leemos enseguida. Bueno, algo así me pasó con el libro de Joel. En serio lo digo, ¿eh? Me gustó mucho. Me pareció una obra, como decía, que mezcla esto, ¿no? Que combina la profundidad analítica, el rigor académico, una propuesta que además tiene una propuesta prospectiva para su país, ¿no? Que esto también es relevante porque no se queda solamente en la teoría, ¿no? Una teoría que además, déjenme decirle, maneja muy bien. Creo que de los autores que yo también me he dedicado a estudiar, no sé si Karl Deutsch capaz fue uno de los que no mencionaste, que tiene unas obras, unos estudios muy interesantes sobre la integración regional en la década de los 60, pero el resto creo que no quedó uno por citar o mencionar. Así que no solamente maneja muy bien la teoría, sino también esto de que lo que generamos como conocimiento académico sea un insumo para una política pública, que en este caso es la política exterior de nuestro país, que tiene mucha incidencia en la vida de las personas, de los ciudadanos, las personas que viven en nuestros países y patria grande, ¿no? Em, y justamente este tema, que para mí es un tema de creciente relevancia, que es el interregionalismo, ¿no? Un concepto tal vez poco explorado en la práctica política, pero que, como bien lo mencionás vos, Joel, se posiciona como una herramienta clave, ¿no? En un mundo cada vez más interconectado, en un mundo, no sé si decirle multipolar, más multiplexity, ¿no? Como dice nuestro colega indio, este mundo ya más complejo que la propia multipolaridad. Pero esta premisa fundamental, creo que lanzás vos con el libro, que es la crisis del regionalismo en América Latina, ¿no? La dependencia asimétrica de México con los Estados Unidos, que le exigen justamente la necesidad de diversificar sus relaciones exteriores. Eso igual hago eh, abre un paréntesis, ¿no? Algo que siempre nos duele, más que al sur del Río Bravo, un poco más al sur, esta cuestión de que México haya cambiado su historia por su geografía en 1991, ¿no? Eh, pero bueno, el libro, digamos, creo que tiene un análisis muy, muy interesante sobre el interregionalismo y esta variante que planteas del cuasi interregionalismo, ¿no? Como un eje estratégico para la política exterior de tu país. Creo que es una de las contribuciones esenciales del libro, ¿no? Cómo este cuasi interregionalismo puede aportar a soluciones prácticas para estados como México, que buscan ampliar su presencia global, sin depender exclusivamente, ¿no? de alianzas más tradicionales. Eh, de más está decir, creo que ya lo dije, esta cuestión que también manejás de la teoría, tanto las visiones más tradicionales como modernas, ¿no? de las conceptualizaciones del regionalismo, el interregionalismo es muy, muy interesante para alguien que incluso lo aborda desde una óptica meramente académica, ¿no? Después, bueno, como bien lo decía también Mónica, yo siempre voy a la cuestión más situada, entonces me paro en América Latina y a veces nos es difícil salir del pesimismo, ¿no? Hace muy poco que hablaba de esto
Anabel Abuso allá en Montevideo, ¿no? En el cierre de este seminario que comentaba Valeria en un comienzo. Y ella hablaba justamente del vaciamiento, o parafraseaba a otro autor que habla del vaciamiento latinoamericano, ¿no? Cómo se ha desplazado la política regional de las agendas o las políticas exteriores de los países latinoamericanos para seguir profundizando un proceso que realmente adquiere hoy un carácter de necesidad estratégica, ¿no? Vos lo decías muy bien, ¿no? La participación que México siempre ha tenido en ALADI, no exenta de estas tensiones, ¿no? De las competencias por los liderazgos, ¿no? Donde uno es muy claro en Aladi, ¿no? México dice A y Brasil tiene que decir B. Y si uno quiere decir AA, el otro tiene que decir AA, quedarse con la última palabra, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que siempre están presentes en todos los procesos de integración, en todos los regionalismos, la construcción de los liderazgos, ¿no? Pero bueno, es real esto que decís vos, que creo que es un eje de debate muy interesante, ¿no? Cómo los países latinoamericanos no ven, no perciben que su regionalismo genera resultados concretos, en términos de cosas que, en términos de tal vez dos elementos que buscamos hace mucho tiempo: autonomía y desarrollo, ¿no? Somos buscadores históricos, podríamos decir, de estas cuestiones. Y la integración regional fue siempre algo que estuvo muy relacionado, un trinomio esencial que autores como Jaguaribe o Puig en Argentina se han dedicado a estudiar, ¿no? Integración regional, autonomía y desarrollo. Y esta parte que, como decía antes, nos duele, ¿no? Que México haya renunciado a su geografía, a su historia por su geografía, cuando vos bien lo decís, se involucra en lo que hoy es el TEMEC, eh, en un acuerdo que, como vos bien lo mencionás, y muchas veces no se dice, y es muy valiente decirlo, incluso haciendo tus estudios en México, ha reforzado las desigualdades estructurales que México tiene para con los Estados Unidos, ¿no? Así que eso es algo muy, muy interesante, ¿no? Y cómo esa dinámica, como vos bien lo decís, también limita las oportunidades de México para liderar procesos de integración regional y diversificar sus relaciones exteriores. Hay algunas cuestiones también que me parecen interesantes, porque también lo bueno de leer a otros colegas es que a nosotros nos lleva a problematizar otras cosas o nos lleva a plantear otros interrogantes o compartirnos entre nosotros. A mí me gusta decirle tertulias, ¿no? Porque a veces cuando nos encontramos acá y uno tiene que exponer sobre algo, no tenés esto de poder preguntar y repreguntar, que Mónica ya me conoce, sabe que yo soy muy preguntón, pero porque me gusta desarrollar eso con los colegas, la tertulia. ¿Qué es esto de ir y volver? Che, pero ¿no crees que...? Y esta cuestión de la fragmentación política que vos mencionás en América Latina y su incidencia en los procesos de integración regional, en el estancamiento, me parece sumamente relevante. Yo también lo veo, ¿no? Considero que es muy claro. Hay un nexo muy interesante entre esa fragmentación política, o mejor dicho, polarización política, que en algunos casos también se combina con la fragmentación y su incidencia en el estancamiento de los procesos, ¿no? Pero también hay algo interesante, que es que esa polarización política, al menos esta es mi visión, en América Latina las fuerzas populares, las fuerzas nacional populares han sido más históricamente integradoras, mientras las fuerzas conservadoras han sido de un pensamiento más vinculado a un nacionalismo nacional, ¿no? Y más reticentes a embarcarse en proyectos de integración regional. Y es interesante, y esto también lo mencionaba Anabel Abuso, que en los años 90, cuando había muchos gobiernos de derecha o centro-derecha en América Latina, continuaron igual la agenda de la integración regional. Sobre las ideas del regionalismo abierto, dominantes en aquella época, más allá de las consideraciones que podemos hacer, pero la continuaron. Hoy vaciaron la perspectiva latinoamericana de la agenda. Y la realidad es que justamente son más estos gobiernos de derecha o centro-derecha los que han abandonado esa agenda, ¿no? Después lo que podemos discutir es, che, bueno, pero los gobiernos de centro-izquierda avanzaron más en lo retórico que en medidas concretas. Sí, podemos también problematizar sobre eso. Pero si tomamos como caso, por ejemplo, la UNASUR, nuestro Brexit sudamericano, fue una decisión profundamente ideológica el abandono de la UNASUR, de un proyecto históricamente brasilero que muchos dijeron que era en realidad una iniciativa chavista, ¿no?
Y tal vez incluso hasta muchos colegas, y esto no es una crítica, cada uno lo ve desde la óptica que quiere, desde los enfoques más racionalistas dentro de la teoría de las relaciones internacionales, lo intentaron ver como un costo-beneficio, ¿no? Bueno, sí, entonces la integración no nos da nada y por eso nos vamos. Pero en realidad es una decisión profundamente ideológica. Sí hay una cuestión pragmática. La cuestión pragmática puede ser más esto de, no lo veo tanto en los decisores de gobierno, sino en otros grupos que también obviamente es importante que adhieran a los procesos de integración. Los grupos empresarios, por ejemplo, las élites económicas, ¿no? Porque las élites económicas sí se benefician del comercio intralatinoamericano, que hoy lamentablemente está en descenso, ¿no? Y pasa en muchos casos. No dejemos de recordar que la relación comercial más importante en términos industriales en América Latina es la relación argentino-brasilera, la única que supera el índice Gruber-Lloyd, que tiene mayor componente de comercio interindustrial, perdón. La segunda es la brasilera o mexicana, ¿sí? Digo esto porque claramente hoy la primera de ellas, que es una alianza estratégica, la argentino-brasilera capaz en desacople, ¿no? Y donde se ha metido China también como un tercer socio comercial, podríamos decir en discordia, afecta esa perspectiva. Entonces, sí ahí es más aceptable que los grupos económicos empiecen a mirar los caminos unilaterales hacia afuera de la región. Pero uno no esperaría lo propio tal vez de las dirigencias latinoamericanas, ¿no? De ahí lo que menciono antes de la profunda decisión ideológica que tal vez significó el abandono de la UNASUR, ¿no? ¿Y por qué lo digo esto? Porque en realidad, y es algo que menciona muy bien Joel, debería primar un pragmatismo en la visión de las políticas exteriores latinoamericanas. Por supuesto que siempre hay ideas, ¿no? Uno no estoy negando la ideología, que es un sustento de la política exterior, pero también hay una cuestión pragmática. Si miramos el mundo, hay una tormenta afuera. ¿En qué barco la vamos a transitar esa tormenta? Porque nos podemos estar tirando la tormenta en un botecito también, ¿no? Y ahí vamos mirando también algo que me parece muy interesante lo que hace Joel, vamos mirando otras experiencias, ¿no? Experiencias muy interesantes a las que vos haces referencia en tu libro, de una manera además muy sutil o muy cuidada, de una manera muy delicada, ¿no? Porque justamente es delicado comparar procesos de integración. Son experiencias históricas, geográficas, de recursos, de actores, de experiencias muy puntuales, casi únicas e irrepetibles como procesos sociales, ¿no? Bueno, Haas y Knight fueron pioneros en los 60 en justamente detallar las complejidades que tiene poder medir y comparar los procesos de integración regional, ¿no? Y hay algo muy interesante que justamente vos también lo nombraste y que me parece que también nos deja también a la deriva en los procesos de integración en América Latina, que es la cuestión del derecho. Porque estamos a merced de las decisiones ideológicas de gobiernos, y entre paréntesis, de gobiernos de derecha, escépticamente integracionistas, que no están obligados por normas. Y al no estar obligados por normas, pueden tomar decisiones como las del Brexit unasureño, por decirlo de alguna manera, ¿no? Justamente en esta serie de eventos que tuvimos en las que también participó la doctora Valle, dialogando con algunos colegas del viejo continente, ¿no? Les preguntaba cuál era el elemento tal vez más importante que ellos identificaban para la construcción del proceso de integración en Europa. Y creo que la mayoría de ellos me dijeron lo mismo, el tribunal, ¿no? El establecimiento de un derecho comunitario que prima sobre los derechos nacionales, que obliga y que permite continuar un camino sobre normas que uno ya no puede elegir si las cumple o no, las tiene que cumplir, ¿no? Capítulo aparte, ¿no? Yo tiro otros pensamientos para Joel, que se escribió un libro de 300 hojas, es más que prolífico para esto.
le tiro la pregunta también a ver si no nos merecemos realmente una burocracia latinoamericana que nos permita avanzar en estos procesos más allá de los gobiernos de turno, de si a veces hay más afinidades, menos afinidades y cómo podemos avanzar, ¿no? Y ya tal vez para ir terminando, dije que iba a hablar poco y nunca lo cumplo. Pero bueno, el tema lo amerita, es interesante, es muy interesante. Quiero volver a esto me parece muy interesante lo que plantea Joel, ¿no? Esto de que México puede aprender de otras experiencias, América Latina puede aprender de otras experiencias que le permitan diseñar una inserción conjunta que combine la visión estratégica y el pragmatismo, ¿no? Hace unos años le hicieron una entrevista a Anthony Blair, el ex primer ministro del Reino Unido, y le preguntaban por el Brexit. Se le hizo de Independent, la pueden buscar, seguramente está en YouTube, y van a ver cuando le preguntan por el Brexit, cómo se le hincha esa vena que tenemos por acá en el cuello cuando nos enojamos, ¿no? Y, y él dice, ¿quién nos convenció de que rechazando las alianzas tradicionales, o una de ellas, la más importante que teníamos con Europa, nos va a ir mejor en el mundo solos que unidos a otros 27 países, ¿no? Y esto es muy interesante porque Joel plantea esta cuestión bien pragmática, ¿no? De la política exterior mexicana, del interregionalismo, del cuasi interregionalismo, pero ningún país latinoamericano va a poder solo en la tormenta que está afuera, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con lo que él plantea, sin dejar que México, que igual lo dijiste, Joel, recién, sin dejar que México igual renuncie a los intentos de vincularse a América Latina, ¿no? Porque México no va a poder solo, Brasil no va a poder solo, Argentina no va a poder sola, ninguno tiene desarrollo de manera individual, sino de forma conjunta, ninguno tiene unidad económica de forma individual, sino de forma conjunta, porque somos una región periférica, tecnológicamente atrasada, sometida a las asimetrías de poder, ¿no? Y esta triangulación Argentina, Brasil, México sería realmente importantísima para la integración latinoamericana. Fíjense que cuando Bolsonaro también se retira de la CELAC, la dupla que retoma la CELAC es la argentino-mexicana. Qué importante hubiera sido, ¿no? Durante la pandemia, durante eventos trascendentales y desafiantes del panorama internacional, estas coordinaciones a nivel latinoamericano. Y la coordinación política en América Latina sí se puede dar, porque ocupamos los mismos espacios a nivel internacional. Esas coordinaciones políticas a veces no es fácil construirlas con Europa, por ejemplo, porque Europa ocupa otros espacios que América Latina no, ¿no? Y esto también tiene que ver con una visión que tenía un referente nuestro, que era el profesor Pepe Paradiso, que hace poco creamos la Cátedra Paradiso de estudios latinoamericanos e de integración regional, en honor a nuestro querido profesor emérito, en el marco de la maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador, y Pepe tenía lo que llamaba la sociología de la integración. Él se dedicaba a estudiar las motivaciones, las pulsaciones integradoras en América Latina, y de dónde surgían las motivaciones que tenían los actores para integrarse en un contexto histórico determinado. Venían de la política, venían de la economía, y veía la integración como un gran proceso estructural. Eran auges y retrocesos, nunca era algo lineal. Y había tensiones fragmentadoras e integradoras. A veces las condiciones materiales favorecían la integración, a veces favorecían la integración, y a veces la ideología favorecía la integración o la fragmentación, ¿no? El latinoamericanismo, la resistencia al poder hegemónico de los Estados Unidos o al ejercicio del poder hegemónico de los Estados Unidos era un elemento de motivación de la integración en América Latina. La economía a veces no lo era, porque la economía nos planteaba como países periféricos, exportadores de materias primas que competían por mercados, ¿no? Pero es interesante esto porque también consideraba que esos procesos de integración eran procesos sociales y al ser socialmente construidos eran políticamente disputados también, ¿no? Entonces, eso también es una variable, la variable del poder es una variable siempre a tener en cuenta para estudiar los regionalismos y los interregionalismos. Como decía antes, y sí para ir
concluyendo, solamente los últimos 3 elementos quiero mencionar. Uno, como decía, a mí siempre me gusta mencionar a un autor indigenista peruano, que es Ciro Alegría, que tenía un libro que se llama El mundo es ancho y ajeno. Y para América Latina, el mundo es ancho y ajeno. El mundo es un mundo con muchas oportunidades, como plantea Joel, pero un mundo muy desafiante también. Y tenemos que ver cómo hacer frente a esos desafíos de manera pragmática, estando unidos. Los caminos unilaterales son muy poco estratégicos en un mundo actual, ¿no? Afuera hay una tormenta, afuera el mundo es ancho y ajeno para América Latina. ¿Cómo vamos a enfrentar esos desafíos? El regionalismo y el interregionalismo son respuestas a eso, como bien lo decís vos, Joel. Y en segunda instancia, creo que siempre la pregunta a los que mezclo dije que iba a hacer 3 reflexiones finales. La segunda y la última las voy a unir en realidad. Creo que no es una coincidencia, ¿no?, que nos encontremos todos aquí, porque justamente la gran pregunta para América Latina, me parece, no es a dónde nos ha llevado la integración, sino a dónde nos ha llevado la desintegración, ¿no? Es una pregunta, me parece, también estratégica, porque no estamos integrados. Y digo esto porque, y como reflexión final, que a veces es políticamente incorrecto decirlo en la academia, porque yo decía que la obra de Joel me parece que combina profundidad analítica, rigor académico, pero por sobre todas las cosas, y porque yo estudio los mismos temas que él, creo que es una obra hecha con mucha pasión por el estudio sobre este tema. Así que nada, para terminar, felicitarte, Joel, agradecerte y permitirnos por presentar este libro. Y seguramente será el primero de muchos encuentros y eventos donde sigamos discutiendo estas temáticas. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Tomás, por tus palabras. De verdad, súper interesantes los comentarios de Mónica y de Tomás, también con mucha emoción. Me emociona también ver a Magda ya conectada con su bello rostro, no solamente con su inteligencia y con el libro en la mano. ¿Qué tal? Qué buena promoción del libro. Entonces, quiero decirles que acá bueno, a las 4 de la tarde hay otras clases, entonces sé que el estudiantado por ahí se tiene que retirar. Pero aquí a mis colegas de aquí y de allá les propongo que nos extendamos unos minutitos nada más como para ya cerrar con calma y no nos despidamos a las corridas. Eh, Me gustaría antes de que yo pase a mis comentarios, tengo un montón de comentarios en mi cuadernito, le puse asteriscos, o sea, tengo millones de comentarios que voy a tener que resumir al final, pero quisiera ahora pasarles la palabra, o sea, sobre todo veo a Paco acá muy entusiasmado ahí con su carita, a Monse, a Daniela, también veo a Virginia Ibarra, bien, ¿no? También otra colega, ¿no? Desde Uruguay presente, a Magda. Quiero darles la palabra a ustedes para que hagan comentarios, felicitaciones, etcétera. Así que adelante, levanten la mano y en el orden que la levanten yo les paso el micrófono. O ábranlo y hablen. Adelante, Paco. ¿Me escuchan bien? Es que, sí, ay, perfecto. Pues bueno, a ver, sinceramente yo no he leído el libro, justamente para eso me conecta a la conferencia, como para conocer más acerca de lo que esto se trata y el significado, pues bueno, para nuestra política exterior aquí en México, que creo que justamente ahorita está pasando por muchos temas interesantes, como pues las elecciones en Estados Unidos, que ya pasaron y pues bueno, pues enfrentamos nuevos retos, ¿no? Y pues por lo que he escuchado de las propuestas de José Joel y también de los comentarios de Mónica y de Tomás, pues de que justamente sí es interesante e importante pues llevar a cabo como este cuasi interregionalismo. No sé, igual me gustaría muchísimo ya leerlo como con mis propios ojos y hacer mi propio análisis de lo que podría significar para la política exterior mexicana. Y y pues sí, no sé, me suena muy interesante, creo que es algo que, pues sí, necesitamos, o por lo menos necesitamos analizar, porque pues
como ya han recalcado anteriormente, es de que pues sí tenemos una fuerte dependencia hacia Estados Unidos, bueno, en especial con la relación bilateral. Y pues sí, a lo largo de la carrera, pues bueno, estoy estudiando RI en tercer semestre y pues sí he escuchado como las propuestas de cómo diversificar, ¿no? Las relaciones comerciales diplomáticas en México, incluso por ahí, no sé, he escuchado como propuestas de cómo acercarnos más como a los BRICS, bueno, pero, pues bueno, ¿no? Hay diferentes como perspectivas acerca de eso, ¿no? Entonces, pues creo que sí es interesante como que México se expanda más allá de solamente Estados Unidos, ¿no? Pues esa famosa frase de que, este, no me acuerdo cómo era bien, pero era justo como de tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, ¿no? Entonces, pues creo que sí es importante tomar en cuenta esto. Y pues, sí. Muchas gracias por José Joel por esas contribuciones, igual por los análisis tan importantes que nos está brindando Mónica y Tomás. Muchas gracias y pues muchas gracias Valeria por la invitación y sé que por ahí pues ya vamos a platicar de esto. Gracias. Muchas gracias, Paco, por sumarte a esta conferencia y por vincularla con la clase, ¿no? Paco toma la clase de Teorías Contemporáneas de las Relaciones Internacionales en inglés este semestre conmigo. Le doy la palabra a Daniela. Adelante, Daniela. Hola, bueno, yo igual estudio negocios, la verdad no estoy muy familiarizada con estos temas. En la clase del prof hemos abordado temas no tan estrictamente de este tema, pero igual muy interesantes. Y me gusta, la verdad, no pienso orientarme mucho en mi carrera a algo tan político, pero me parece muy interesante, me parece muy interesante todo lo que hablaron. Y pues nada más felicitarte, pero ya. Qué linda, gracias, Daniela. No sé si, no sé, Magda, Virginia, ¿tienen algún comentario hacia Joel o sobre lo que comentaron Mónica y Tomás? Monse está levantando la mano Ah, antes. no la veía, dale, Monse, después le damos la palabra a las profesoras. Adelante, Monse, perdón que no te vi. No te preocupes. Bueno, primero que nada, agradecer por el espacio. La verdad es que ya nos habían anticipado mucho este libro en la materia. Y la verdad es que me resultó súper interesante y más como abordándolo desde una manera como futuro profesional, en donde como que siempre se nos pone muy la idea de, como mencionó Paco, ¿no? Estados Unidos y cómo estamos cerca de estas integraciones que tenemos con ellos, pero también, no sé, me gustó mucho el comentario que dijo Mónica sobre la importancia de México de mirar pues más hacia el sur y como estas nuevas oportunidades que podemos desarrollar con ellos. Y la verdad es que me resultó muy interesante, pero también me dio como mucha, no sé cuál es la palabra correcta, pero como iniciativa o como inspiración para crear nuevos canales de negociación, nuevos canales para, para hacer negocios, o sea, hay un mundo en el que no hemos explorado y siento que en un futuro puede ser como algo muy prometedor. Entonces, muchísimas gracias por sus comentarios, por la plática y pues por, por el libro. Qué emocionante escuchar al estudiantado aquí presente desde México, de verdad. Y antes de pasarle la palabra a Magda y a Virginia, me gustaría repetir unas palabras de Tomás del principio. O sea, lo que no hacen los gobiernos lo hace la academia. Entonces creo que necesitamos más de estos espacios. A mí me encanta y me emociona escuchar estas voces desde Argentina y desde Uruguay, porque son otras miradas. Y yo, bueno, yo crecí, me formé en Argentina, pero al estar en México tengo una visión de ambos lados y me parece interesantísimo que estemos aquí. Entonces yo también les y los invito, ¿no? A que nos reunamos más, a que hagamos pequeños espacios en nuestras materias para que intercambiemos este tipo de experiencias. Yo voy a impartir teorías clásicas de las relaciones internacionales el semestre que viene, así que desde ya voy a buscar espacios en la agenda para hablar de todo esto y volver a presentar este libro en el semestre de primavera 2025. Ya lo anuncio y los voy a volver a convocar. Entonces sí, qué lindo también que sea una oportunidad también para el estudiantado que al tener conferencias se les abre la visión para encontrar un tema de especialización, un tema para insertarse laboralmente, que por ahí en las clases no se dan cuenta que sí les entusiasma tanto este tema, y también para que hagamos la mirada del sur, no solamente para hacer negocios, porque por ahí se puede ser una idea, ¿no?
sino también para intercambiar experiencias sobre esta complejidad, ¿no? de estos temas sí, tan complejos, ¿no? En todos los niveles, ¿no? Como estábamos mencionando, ¿no? Desde esta disciplina que hemos elegido, es complejo estudiarlo en el nivel multilateral, interregional, que es el que eligió el Joel para el libro, hasta llegar al nivel individual, ¿no? Pero ahora le voy a dar la palabra a Magda y a Virginia para que hagan comentarios. Adelante, chicas. Bueno, buenas tardes para todos. Siempre es un gusto compartir con ustedes y siempre es un gusto acompañar a mi querido Joel. Creo que es la segunda vez que te escucho presentar tu libro, porque las otras han sido presenciales en México y no he podido estar. Pero sí, creo que era la primera vez que presentaba el libro, fue en Varsovia, ¿no? O sea, fue la primera, en realidad no era una presentación del libro, pero sí era una ponencia en la cual hacía referencia a su libro y por eso es que que yo lo tengo. Y bueno, varios comentarios. Suscribo las palabras de los tres, de Valeria y de Mónica, y también de Tomás respecto a la obra, a la profundidad, que necesitamos profundidad en los análisis. En tiempos que todo se resume en un tuit, me parece que tener un libro que trabaja de una manera tan profesional, tan comprometida y por esto mismo disruptivo en algún punto, un tema que es tan importante para México, pero que puede servir de modelo para el resto de los estados latinoamericanos, me parece sumamente relevante. Así que eso es lo primero que tendría para destacar, suscribir en cuanto a la profundidad, a la seriedad y que necesitamos más obras de este tipo. En segundo lugar, sí quiero destacar algo, tal vez más desde el punto de vista académico, la importancia de escribir desde América Latina sobre temas latinoamericanos, que eso es algo bien interesante porque muchas veces leemos a los autores del norte y nos olvidamos que nosotros también tenemos voz. Y por eso tan importante es que nosotros también podamos escribir en inglés sobre los temas que a nosotros nos interesan y dar nuestra visión hacia otras latitudes me parece muy importante también. Y por último, bueno, como Joel es un gran amigo, no puedo dejar de hacer referencia a lo buena persona que es y lo positivo que es generar estos vínculos en la academia. Me gusta también que lo vean los estudiantes, porque muchas veces la vida de los profesores está afuera y está bien que sea así, pero también que vean que hay una muy buena relación rica de intercambio, de pensar en el futuro, de compartir, pero también pensando en los estudiantes, me parece que es algo sumamente relevante y bueno, Joel es un gran ejemplo. Ojalá el año que viene nos veamos en Huatulco y también presentemos de nuevo el libro. No lo voy a llevar, así que lo muestro mucho ahora, como hacen las influencers. Sí, lo muestro mucho ahora porque no lo voy a pasear, lo voy a dejar en mi biblioteca en ese momento. Sí les podemos decir a los estudiantes que está en línea el libro, que lo pueden, tal vez eso lo dijeron al comienzo y yo no llegué a conectarme, que el libro está en línea y que lo pueden conseguir de esa manera, o lo pueden comprar con tal es eso ahora, Joel, yo soy acá la relacionista pública, en la UNAM específicamente indica dónde se puede hacer la compra del libro. Se los recomiendo a todos. No solo para leerlo como fuente de inspiración, que eso ya por sí es importante, ¿sí? No solo para leerlo como fuente de inspiración, sino que creo que es esos libros que nos pueden servir incluso para varias asignaturas, porque tiene varias visiones. Podemos darle un análisis desde el área comercial, darle un análisis desde el derecho internacional público, pero también pensarlo desde la política exterior o algo más amplio como es la política internacional o la aplicación de las teorías. Entonces, me parece que es un libro que puede ser enfocado desde diversas áreas de las relaciones internacionales y esos libros que no tiene la biblioteca y cada tanto vuelve. Entonces, muy recomendable, sobre todo para los estudiantes que están iniciando su biblioteca, porque en algún momento todos empezamos a tener una biblioteca. No crean que nosotros nacimos con esas bibliotecas enormes. Esas se fueron haciendo paulatinamente
sería uno de los que yo compraría. Así que muchísimas gracias y un gran beso a Joel, que es nuestro homenajeado hoy. Ay, qué linda, Magda. Sí, sobre todo para subrayar que también somos una alianza, ¿no? Creamos una alianza, una comunidad epistémica, pero también una alianza de amistades y que también en los congresos nos volvemos a encontrar. Mencionaste Varsovia, donde encontraste a Joel este verano de nuestra región, invierno de ustedes. Y qué lindo, ¿no? Como decía un profesor mío de la Universidad de El Salvador, él decía que las personas de la academia nos encontrábamos en las universidades y en los aeropuertos. Entonces también, ojalá que nos sigamos encontrando en los aeropuertos, en los congresos, eh, nosotras las chicas hasta en el baño de mujeres, ¿no? O sea, hacemos networking en todas partes y también ahora desde la realidad virtual, desde el Zoom, ¿no? Entonces, me parece muy interesante lo que comentaste, sobre todo para el estudiantado, de ingresar a la biblioteca, de utilizarlo, como comentó Mónica, para un montón de disciplinas y temas, ¿no? Y no solamente para México, como comentaste Magda, sino también para otros países. Y también como modelo, por eso un libro muy bien escrito, está muy bien redactado, está muy bien estructurado. Y también quiero decirles que hay también otro club de fans de aquí de Joel que me mandó mensajes de felicitaciones, que los tengo acá para contarles. Les voy a leer las felicitaciones que las tengo por acá. Eh, Virginia Petrova, que da clases acá en la Universidad Iberoamericana en Derecho, dice: muchas gracias, Valeria. Lamentablemente no me podré conectar porque estoy en un seminario en Brasilia. Les deseo mucho éxito. La presentación es un gran libro. Como ven, nos llegan comentarios desde Brasil de parte de una académica mexicana y también nos llegan comentarios desde España, o sea, imagínense, ¿no? O sea, los comentarios desde mexicanas en el exterior también son muy interesantes. Me conecté con mis amigas europeístas que están acá y allá, y Lorena Ruano, que fue una de las sinodales de esta tesis, porque esto es una tesis doctoral transformada en libro, dice: mucha suerte, fui examinadora externa de la tesis de Joel, es listo y trabajador y muy ambicioso. Salúdamelo de mi parte. Así que, como ven, también Lorena está presente. Lorena Ruano, gran europeísta y latinoamericanista. Entonces, llegan las felicitaciones de todas partes. Y ahora, última, pero no por eso menos importante, Virginia, te paso la palabra. Y no presenté a Magda. Magda trabaja en la Universidad de la República de Montevideo, igual que Virginia. Adelante, te pueden autopresentar también. Bueno, buenas tardes a todos. Lamento haber ingresado tarde a la presentación del libro. Felicitaciones a Joel. Confieso, voy a hacer una confesión de cómo es que llegué acá hoy hablando con Mónica. Me comentó que que tenía la presentación de un libro, le consulté sobre qué era, me habló de interregionalismo y quedé muy prendada del tópico de lo que iban a tratar, y por eso yo justamente estoy trabajando en una cuestión de lo que es la integración energética, el regionalismo, buscando respuestas. Así que por lo que Mónica me comentó del libro, que me hizo un buen raconto, voy a adquirirlo, y felicitaciones a Joel por ponerse a trabajar en estas nuevas lecturas de lo que es el regionalismo. Me parece que es súper interesante a lo que apunta, y es posta. Fue casualidad hoy en una conversación, en una charla, y que Mónica me explicó de qué se trataba. Y voy a tratar de leer el libro. No, lo voy a leer al libro porque me interesa mucho desde dónde hace este análisis del regionalismo. Bueno, y felicitaciones. Muchísimas gracias, Virginia, también por tus lindas palabras. No fue casualidad, ¿sí? Sino que fue causalidad. Esa es la idea, ¿no? Estamos promocionando el libro y qué bueno que al escucharnos, la idea es que tenés ganas de leerlo, de adquirirlo. Como Magda acá, la Relacionista Pública anunció, se puede comprar en la UNAM, en la librería de la UNAM, ahí en la explanada muy cerca de la Torre de Rectoría, pero también está en línea. Y la idea es compartirlo, ¿no? Qué bueno que tenga acceso abierto, porque eso también facilita la lectura y la comunicación de este libro. Se lo puede pasar rápidamente a Uruguay, Argentina, al estudiantado para poderlo comentar. Bueno, nos estamos quedando con un poco de tiempo, ya estamos en tiempo extra, pero a mí me gustaría decir algunas cosas del libro muy rápidamente para cerrar, aunque Joel y yo nos vamos a tomar un café, voy a seguir interactuando sobre este libro. A mí me encantó el libro, como les comenté, porque está muy bien escrito, porque viene el prólogo a Hangi, que lo cité en mis tesis,
me encanta su tipología de relaciones interregionales. Hoy las comenté en clase, ¿no? Justamente, ¿no? Esa idea de que existen relaciones interregionales en stricto sensus, ¿no? O sea, en sentido estricto, que son una región o un grupo regional con un grupo regional, son relaciones formales, como él anunció, pero también puede ser de un Estado con una región, como es este caso que él estudia, ¿no? Que es el caso de México, o relaciones megaregionales, como puede ser, por ejemplo, APEC, ¿no? Entonces, me parece muy interesante que hayamos comentado que México es el caso de estudio aquí, que también, bueno, Tomás se ha referido a los años 90, ¿no? Como un momento de parteaguas, y también Mónica, ¿no? Me gusta mucho la mirada histórica de Mónica para ver cómo hemos transicionado hacia, bueno, sobre temas, ¿no? A mí me empezó a interesar este tema desde la licenciatura en los años 90, porque eran los temas que estaban en la agenda de la posguerra fría, temas de comercio internacional que se truncaron con el 11 de septiembre de 2001, pero también empezaron en 2001 a impulsarse por la irrupción de China cuando entra la OMC. Entonces ahí vemos que, también lo comentaba Tomás, ¿no? Como China es un disruptor en nuestra alianza latinoamericana y también en el vínculo con Europa, el vínculo interregional. Entonces, qué importante es volver a poner sobre la mesa, sin importar digamos, el sesgo ideológico, como comentaba Tomás, estas relaciones de diversificación, ¿no? En los años 90, desde México, con Salinas de Gortari, la palabra era diversificación de las relaciones exteriores de México, y qué loco que no, que haya sido él el que haya impulsado el Tratado de Libre Comercio y que la diversificación sigue siendo un sueño guajiro, como decimos en México, ¿no? Muy difícil. ¿Por qué? Por el vínculo con Estados Unidos, por el vínculo con China, por el vínculo con bueno, otros poderes en el mundo, ¿no? Pero como decía Tomás, estamos allá afuera, hay una tormenta. Entonces, qué importante, ¿no? Es esta alianza, buscar alternativas, ¿no? Buscar alternativas que Joel nos presenta de una manera muy interesante para países como México, que son países de renta media alta, y que en alianzas puede lograr mucho más que el país solo. Entonces es un tema de política exterior, un tema para otras materias. Y yo voy a terminar cerrando con una dedicatoria para estudiantes de teorías de las relaciones internacionales, sobre todo contemporáneas, que son mis estudiantes de este semestre. Me gusta mucho cómo empieza, ¿no? Si ustedes ven el índice en la página 7, van a ver los conceptos básicos. Él define regionalismo y otras nociones, interregionalismo, los tipos de interregionalismos. El interregionalismo, las teorías clásicas de la integración regional, y vemos los temas de funcionalismo, neofuncionalismo, intergubernamentalismo, supranacionalismo y el interregionalismo, las teorías modernas de la integración regional, como el institucionalismo supranacional y el postfuncionalismo. Termino diciendo también y qué importante seguir analizando estos temas desde América Latina, donde el presidencialismo sigue siendo muy fuerte, donde las alianzas intra-latinoamericanas dependen de quién ocupa la silla presidencial y el vínculo de esa persona con Estados Unidos, hacia dónde quiere posicionar la política exterior de su país desde su propia ideología, y que eso nos divide o no, pero que siempre hay ciclos, ¿no? Y en este momento, bueno, en nuestros países tenemos en México una reciente estrenada presidenta de izquierda, tenemos en Brasil un reciente presidente reestrenado desde la izquierda, en Argentina una ultraderecha recalcitrante, que eso no es una buena noticia para la relación, obviamente, de Brasil y México con Argentina. Y en Uruguay, bueno, esperemos a la segunda vuelta del 24 de noviembre a ver qué va a pasar. Es posible que, bueno, que tengamos un viraje político, pero vamos a ver qué dicen los resultados de las urnas, así que también eso es importante. Yo les estimulo que sigan las noticias y que veamos entonces hacia dónde va, pero lo que no hace, termino con la frase de Tomás, lo que no hace entonces el sistema político, sigamos haciéndolo desde acá, desde estas ventanitas de la academia, de manera presencial, y también se agradece de manera virtual. Yo les agradezco enormemente su presencia, sus palabras, haber leído el libro, y quienes no lo hayan leído, que lo lean, que lo promocionen. Felicidades, Joel, eres un gran ser humano y un excelente académico, te deseamos lo mejor en tu nueva etapa laboral frente a la desintegración del INAI, donde trabajas hace 11 años, lo lamentamos mucho que el INAI desaparezca, lo digo públicamente, no hago política acá, pero me parece que es una desgracia para México, y a ti te deseamos lo mejor y tienes un montón de herramientas en tu caja para hacerlo, y acá estamos para apoyar. Muchísimas gracias y continuamos.
Muchísimas gracias a todas y a todos. De verdad estoy muy emocionado por todo lo que dijeron. Pedirles que compartan el libro en versión Claro que sí. física. Afortunadamente ya se agotó. Entonces ahora vamos a explorar una reimpresión. Lo estoy platicando con Jurídicas y agradecerles que lo compartan con todas y todos sus estudiantes, con sus colegas. La versión electrónica está libre en internet, en la biblioteca de Jurídicas, se puede descargar, ustedes ya lo tienen. Agradecerles de todo corazón, de verdad, sus palabras, de verdad que me llenan de mucha satisfacción y siempre las palabras es lo que más nos alientan para seguir trabajando por las y los alumnos, que finalmente pues son nuestra razón de ser como académicos. Un abrazo hasta Argentina, un abrazo a Uruguay y mi más sincero agradecimiento y espero que coincidamos en eventos en un futuro muy cercano. Muchas gracias a todas y a todos. Continuamos. Gracias. Felicitaciones, Joel. Felicitaciones y hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Gracias por todo.